Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, versículos 1 al 4 y en el capítulo 4, versículos 14 al 21. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y se convirtieron en servidores de la palabra, yo también he resuelto escribírtelos por su orden, oh ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo está compuesto por dos pasajes. Primero, el proemio del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículos 1 al 4, y luego el comienzo de la predicación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, capítulo 4, versículos 14 al 21. Estos dos pasajes, puestos el uno al lado del otro, nos llevan a comprender cómo la palabra de Dios se convirtió primero en escritura y luego, en cada época, en palabra viva para la asamblea de los creyentes. Vamos por partes. Veamos el proemio del Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículos 1 al 4. Está dirigido a un tal Teófilo, palabra que en griego significa amigo de Dios. Y a él Lucas le declara cuál es la intención de su obra. En el versículo 1, él parte del hecho de que antes de él, otros ya habían esbozado un relato que diera cuenta de la historia de Jesús. En el versículo 2 dice que esto lo llevaron a cabo después de recibir, de escuchar el testimonio transmitido por personas que estuvieron involucradas en primera persona en los acontecimientos. Ellos vieron y oyeron lo que Jesús dijo e hizo, y una vez que lo comprendieron a fondo, se convirtieron en servidores de la palabra. En el versículo 3, Lucas se coloca en la fila de ellos, pero 50 años después. Y él mismo afirma que después de haber hecho una cuidadosa investigación, ha tomado la decisión de componer al respecto un relato ordenado, o sea, un evangelio. Y al darle forma a la presentación de la vida de Jesús en forma de un evangelio, Lucas deja ver su conciencia de la responsabilidad que tiene ante Dios y ante la comunidad en la cual se encuentra. Ante Dios, él debe ser un servidor de la palabra, capaz de tener en cuenta a los que han transmitido, a los que en la tradición le han entregado el evangelio, los testigos oculares o presenciales que vivieron en la intimidad y en la vida pública con Jesús. Pero luego,
Lucas también siente el deber de responderle a aquellos que 50 años después, más o menos, son parte de la comunidad en un lugar lejano y mucho tiempo después. A ellos les tiene que entregar una palabra que sea un alimento capaz de nutrir y de confirmar su fe, de manera que la catequesis que han recibido tenga solidez. Así lo dice en el versículo 4. Por lo tanto, Lucas, fiel a la tradición apostólica, pero al mismo tiempo fiel a la comunidad que tiene al frente, se dirige a ella con sus capacidades y con su sensibilidad. Le habla a cristianos de lengua griega, probablemente en la década de los años 80 después de Cristo, para entregarles un relato. El suyo no es el único. Hay 4 evangelios, pero es importante el suyo y tiene gran valor. No olvidemos que el evangelio es como un canto a 4 voces, 4 relatos, 4 memorias, pero que este canto polifónico permanece como un solo canto, como uno, porque uno solo es el evangelio hecho carne, Jesús de Nazaret. Y ahora pasemos a lo que ocurre en el capítulo 4. Nos trasladamos a la remota aldea de Nazaret y al ambiente verde de la Galilea, de esta periférica Galilea en los tiempos de Jesús. Nos dice el capítulo 4, versículo 14, que Jesús va a enseñar en las sinagogas. Y hay algo que no pasa desapercibido. Al iniciar su misión, Jesús no ha escogido a Jerusalén con su magnífico templo para comenzar, sino más bien aquellos humildes salones donde en las aldeas la comunidad se reunía para escuchar la palabra de Dios y ofrecer un servicio litúrgico al Señor. Y allí Jesús entra como un judío practicante, no solo de lo que hace habitualmente todo hebreo comprometido, sino particularmente él, quien movido por el Espíritu Santo va de sinagoga en sinagoga para exponer allí su enseñanza. Lucas nos subraya el alto impacto que tiene esta actividad de Jesús. Dice el versículo 14, enseñaba en sus sinagogas y era honrado por todos. Bueno, honrado, leído aquí en una traducción, alabado, dicen otras traducciones. El término griego es doxazo, doxazo, que literalmente significa glorificar, y que aquí connota una exaltación, un reconocimiento, una glorificación de la persona de Jesús por parte de aquellos que lo escuchan. Y el narrador de Lucas nos permite ver de cerca un caso concreto, lo que ocurre en la sinagoga de Nazaret. En esta remota aldea de Nazaret, como la he llamado, la comunidad hebrea se reúne cada sábado en su sinagoga para celebrar su fe y recibir las bendiciones de lo alto. Jesús regresa a esta aldea que lo vio crecer, allí donde su fe había sido nutrida desde la infancia, y participa en una celebración sinagogal del sábado. Reconstruyamos rápidamente la escena. Conocemos cómo era que transcurría el rito. Primero, después de las oraciones iniciales, toda la asamblea escuchaba un pasaje de la Torá, de la ley, una perícopa, una parashá, se dice en hebreo, del Pentateuco. Luego se cantaban responsorialmente algunos salmos. Esto les suena familiar, ¿verdad? Después de esto venía una segunda lectura, que era un pasaje o haftara de un profeta. Esta profecía se leía como un comentario del texto previo a la Torá. Y es justo en este momento en el que Jesús entra en acción. Nos dice el narrador de Lucas que Jesús se levantó para leer, versículo 16. Como judío adulto y practicante que es, y además, con el permiso del jefe de la sinagoga, Jesús está habilitado para leer públicamente la Santa Escritura y hacer allí un comentario, una homilía. Y el evangelista Lucas nos dice con precisión y con cierta parsimonia
cada uno de los detalles para que los lectores nos sumerjamos en la escena. Todo se enfoca en este momento. Al inicio, se dice que habiendo recibido el rollo de los profetas, Jesús lo abre y ubica allí el texto previsto para ese día. Se especifica que se trata de un rollo del profeta Isaías. Y el pasaje escogido es sustancialmente el que se encuentra en Isaías 61, 1 al 2, al cual Jesús le va a hacer dos retoques. Por una parte, omite una frase relacionada con la venganza, no la lee, una frase que dice el día de venganza de nuestro Dios. Y en cambio, le inserta una línea que se encuentra en otro lado, en Isaías 58:6, y que habla de la misericordia divina. Dice, dejar libres a los oprimidos. Las palabras entonces de Isaías 61 al 2, que anuncian una consolación, aparecen acompañadas de otras de Isaías 58:6, que refieren más bien una acción. Y esto tiene un efecto. No solo se hace un anuncio, sino que también se lleva a cabo algo concreto. Bueno, y una vez que Jesús ha hecho la lectura, el narrador nos describe los pasos siguientes. Enrolla el texto, lo devuelve al ayudante, al ministro, al hiperete, se dice en griego, y se sienta. Todo está entre el levantarse y el sentarse. Y a este punto todo está listo para el momento de la homilía que pronuncia en el versículo 21. Vamos a ver. Analicemos el texto que Jesús leyó. Es uno en el que el profeta Isaías narra una vocación. Y este texto tiene dos partes. La primera consiste en una toma de conciencia. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido. Y luego continúa una segunda parte donde se describe la misión que viene en consecuencia y que está delineada con una serie de ¿para qué? Y que describen los objetivos de dicha misión. Veamos la primera parte. Lo primero que se afirma es una dotación del Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí. En el texto original de Isaías, se trata de palabras que expresan la toma de conciencia de una dotación del Espíritu, que es lo que constituye a un profeta, lo configura como tal. El Espíritu descendió sobre él y habitó en él. Pero atención, un lector atento, un lector cuidadoso de Lucas, notará enseguida algo familiar. Vamos para atrás en Lucas. Desde las primeras escenas de este evangelio, el Espíritu Santo ha sido protagonista. Y Lucas ha sido muy cuidadoso en testimoniar la presencia del Espíritu Santo en la persona de Jesús. En consecuencia, donde Jesús habla y actúa, allí también está el Espíritu Santo. Un padre de la iglesia, que se llama Basilio, San Basilio de Cesarea, Cesarea de Capadocia, que murió en el año 379 después de Cristo, va a decir con fuerza, 3 siglos después, que el Espíritu Santo es el compañero inseparable de Jesús. Si nos fijamos en los primeros capítulos de Lucas, ven que tienen que ver además con la venida del Hijo de Dios al mundo, vamos a notar, por ejemplo, en el relato de la Anunciación, que Lucas allí nos hizo caer en cuenta de que Jesús fue concebido en el seno de María gracias al poder del Espíritu Santo. En el capítulo 3, versículo 22, que leímos hace poco, vemos la manifestación pública de Jesús en el Jordán en medio del bautismo de Juan. Y allí, esta manifestación fue sellada con el Espíritu Santo que vino sobre él en forma corporal como una paloma. Y enseguida se nos dice que este mismo Espíritu lo conduce al desierto, donde es tentado por el demonio. Lucas 4, 1 al 2. Y finalmente,
cómo lleva a cabo su misión en Galilea por impulso del Espíritu Santo. Literalmente el texto griego dice en te dinamei tu neumatos, que traduce en la energía del Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 14. Jesús entonces es movido por este impulso, esta energía, esta dinamis, literalmente dinamis del Espíritu Santo. Una frase que está en el pasaje de hoy. Pues esta insistencia lucana hace comprender que el Espíritu Santo es para Jesús su fuente interior, su soplo profundo, que es el soplo del Padre. En el pasaje de Isaías, el personaje dotado por el Espíritu era un profeta. Pero una vez que ya sabemos que Jesús es hijo de Dios, queda claro que Jesús no es un profeta como los demás. La dinamis, el poder del Espíritu, para Jesús no consiste solamente en la capacidad para llevar a cabo obras extraordinarias, sino ante todo participación en el ser, en la acción y en el estilo de Dios. Pero sigamos mirando el texto. La profecía de Isaías tiene una segunda parte. ¿Para qué ha sido ungido el enviado de Dios? Y responde con la enunciación de objetivos que podemos ver en la repetición de la preposición para. ¿Para qué? Para traer alegría a los pobres, para anunciar el rescate de los cautivos, para devolverlo a los ojos, la vista a los ciegos, para dar liberación a los oprimidos. Dos anotaciones. Una, encabezan la lista los pobres. Ellos son los primeros destinatarios. Ellos son los príncipes del reino y están bajo la sombra de Dios. Dios es riqueza para el pobre. Y es curioso, en el Evangelio de Lucas se repite más la palabra pobre que la palabra pecador. La buena noticia es un Dios que se inclina como una madre ante su hijo que sufre y que pasa necesidad. La buena noticia de Jesús no es un Dios que se desquita de una humanidad rebelde, sino más bien el logro de parte de él de un ser humano radiante, libre desde dentro y de todo condicionamiento externo también, con mirada luminosa y penetrante encaminada al sol. Y la palabra clave del programa es libertad. Esta es la segunda anotación. Esta palabra está enunciada dos veces con el mismo término, el término griego áfesis, que también se traduce como perdón a lo largo de este evangelio. Este mismo término va a ser puesto luego en boca de los misioneros cuando los envíe Jesús en el capítulo 24, versículo 47. Los envía para anunciar la conversión y el poder de Dios para perdonar los pecados. Y luego de los cuatro para, viene un quinto para qué, que abre el cielo, que delinea uno de los rasgos más hermosos del rostro de Dios. Dice Jesús, para proclamar el año de gracia del Señor. Y este es el punto en el que Jesús detiene su lectura. Un punto en el que pone en primer plano el hecho de que ya ha comenzado el año de la liberación, el tiempo de jubileo, el año de la gracia. Jesús está explicando el sentido de esta liberación y colocando por delante el protagonismo de Dios. No es una liberación humana fruto de una rebeldía, de una rebelión. No es una revolución humana. Es el protagonismo de Dios, la gracia de Dios. Y esta es la buena noticia. Los pobres que esperan en vano, junto con los presos y los oprimidos que han perdido su esperanza, experimentan un cambio real en su situación. Serán salvados por Dios mismo. Se trata de una obra de Dios, insisto. Este es el año de gracia del Señor. Bueno, un año, un siglo, 1000 años, una historia entera hecha de benevolencia, porque Dios es gracia, amor infinito. Pero avancemos.
Una vez proclamada la profecía de Isaías, sigue la homilía. Se escuchan ahora las primeras palabras oficiales de parte de Jesús. Y con la maestría que le es propia, el narrador de Lucas describe el silencio de atención, o mejor, esa tensión que se genera en el ambiente de aquel salón. Dice el versículo 20, todos en la sinagoga tenían los ojos clavados en él. Y Jesús pronuncia la homilía. Está resumida en muy pocas palabras. Versículo 21. Hoy se ha cumplido esta escritura. Quiere decir que el profeta presentado por Isaías es el mismo Jesús. La palabra de Dios testimoniada por el antiguo profeta y escuchada por los que estaban en la sinagoga se ha realizado en él. La palabra revelada a Isaías, escrita por él hasta convertirse en libro entre los libros de la Biblia y leído en la liturgia celebrada aquel sábado en Nazaret por el mismo Jesús, resuena como palabra de Dios cumplida en él. Miren esto, en una homilía normal, en una sinagoga, se esperaría que el predicador o comentador respondiera a las preguntas suscitadas por el texto. En este caso serían, bueno, ¿y quién es este profeta sin nombre anunciado por Isaías? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál será su misión? Bueno, ¿y cuándo es que se va a llevar a cabo su venida tan esperada? Jesús, en cambio, ante los ojos expectantes de toda la asamblea, se limita a decir, hoy se ha realizado esta escritura que acaban de oír. Por cierto, la segunda parte literalmente es esta escritura en sus oídos. O sea, apenas ha tocado sus oídos o que ha resonado en sus oídos. En este momento se ha cumplido. Hoy se ha cumplido esta escritura. Y permítasme subrayar la palabra hoy. Semeron se dice en griego, hoy. El adverbio hoy en boca de Jesús recalca que Dios ha hablado y ha cumplido su palabra en la persona de él. Como quien dice, hoy la palabra de Dios por medio del profeta se ha hecho carne en Jesús. Hoy, porque cuando un oyente acoge la palabra de Dios, acontece un hoy de Dios. Es aquí y ahora que la palabra de Dios le interpela y hace su obra en él. No hay demora, es ya. A lo largo de este Evangelio de Lucas, veremos cómo se va formando una teología del hoy de Dios. Miren nomás, 12 veces resuena el adverbio hoy a lo largo del Evangelio. Podríamos recordar simplemente alguna de ellas. En el capítulo 2, versículo 11, al inicio, cuando Jesús nace, dice el ángel a los pastores, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías Señor. Y al final de su vida, en la cruz, Jesús le dice al criminal que está también allí crucificado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una palabra muy repetida. Es la que le dice también a Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación. Bueno, hoy conviene que me quede en tu casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Miren, la palabra de Dios resuena siempre con todo su poder en el hoy del ministerio de Jesús, en la misión de Jesús. Hoy escuchamos y obedecemos la palabra o la rechazamos. No se nos va a insistir. Hoy es siempre una palabra que resuena con todo su poder en la vida de la gente y que podríamos repetir como nosotros, como auténticos oyentes de Jesús, como dicen en el capítulo 5, versículo 26, hoy hemos visto cosas maravillosas, hoy. Y se puede decir incluso, permítame, que después de un pasado de pecado, uno puede decir también, hoy vuelvo a empezar. Porque como dice el padre
Capadocio, por cierto, muy amigo de San Basilio, el gran San Gregorio de Niza, que murió en el año 400 después de Cristo, él decía, la vida cristiana es un ir de principio en principio por principios que nunca terminan. Pues digamos también nosotros, hoy vuelvo a empezar. Entonces, lo dicho en la sinagoga de Nazaret es grande. Jesús es el profeta esperado y anunciado por las sagradas escrituras, es el último y definitivo profeta. Pero atención, esto no lo proclama abiertamente, sino que deja que sus oyentes lleguen a la conclusión. Y cada uno debe comprender su identidad y su inédita novedad, escrutando las acciones que realiza, acogiendo el impacto de su predicación, viendo cómo se llevan a cabo los para qué de la profecía que Jesús hizo propios. Terminemos. ¿Qué nos queda de este grandioso, de este maravilloso pasaje? Pues bien, estamos ante un relato que podemos llamar programático. Se trata de un acontecimiento introductorio de lo que va a ocurrir en el resto del Evangelio de Lucas. Todo el Evangelio de Lucas es el desarrollo del pasaje de Isaías sobre el jubileo. Miren, cuando lleguemos al final de este Evangelio, en el capítulo 24, en el relato del camino de Maús, específicamente en 24-27, veremos cómo Jesús volverá a explicar, como lo hizo en Nazaret, explicará las santas escrituras, solo que esta vez lo hará en su condición de resucitado. La escritura que debía cumplirse ya ha tenido su plena realización en su muerte y en su resurrección, y en la posibilidad de liberación y de perdón que ahora le es entregado a todo ser humano con su gloriosa Pascua. Pero volvamos a Nazaret, estamos en el inicio. En este pasaje inaugural podemos distinguir algunos acentos. Vale la pena retenerlos. Primero, atención, primero, Jesús escruta, interpreta y hace viva su misión a partir de la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. La Escritura le ayuda a entenderse a sí mismo. Dos, Jesús saca a la luz dos cuestiones en el texto bíblico. ¿Quién es Él? Su identidad. Y a quién está destinada su misión de predicación, su palabra y su acción. Tercero, tercer dato. En medio de la liturgia de la palabra en la sinagoga de Nazaret, Jesús se ha presentado como lector y como intérprete de la escritura, pero sobre todo como el que la lleva a cabo, como el que la hace pasar de la promesa al cumplimiento, de la palabra a la acción. Y este es el acento, cuando él afirma, se ha cumplido hoy. Esta realización ilumina todo el ministerio de Jesús, desde la sinagoga de Nazaret hasta el Calvario. La realización de la palabra es el corazón de la misión de Jesucristo. Y desde el primer día, Él dice en primera persona que Él es el Cristo, el Mesías ungido por Dios. Ungido, echrisen, se dice en griego. Ungido no con unción de aceite, sino por medio del Espíritu Santo. Una efusión del Espíritu. Él es el enviado para llevar el Evangelio a los pobres. Siempre están esperando la justicia. Él proclama la liberación a los oprimidos, a los prisioneros sometidos por el poder del mal. Él es sanador porque da vista a los ciegos. Él libera a los oprimidos de toda forma de maldad. En fin, Él anuncia el año de gracia del Señor, el tiempo de la misericordia, del amor gratuito de parte de Dios. Jesús anuncia un tiempo nuevo de Dios, un tiempo nuevo que despliega toda su potencia de liberación contra todas las opresiones externas y contra todas las dependencias internas que nos esclavizan. ¿Y saben para qué? Para que la historia de cada uno de nosotros sea diferente de lo que ahora es, para que resplandezca, para que
para que cada persona experimente una explosión de las potencialidades antes negadas. Una fuerza que lo saca adelante, que sabe de viento, de futuro y de espacios abiertos. En la sinagoga de Nazaret, Jesús visualiza a una humanidad que se sabe levantar y que retoma su camino hacia el corazón de la vida. Una vida que solo Dios puede dar y cuyo nombre es gozo, libertad y plenitud. Y permítame brevemente una última anotación, y que tiene que ver con este domingo de la palabra de Dios en la Iglesia Católica. Estas palabras de Jesús que hemos escuchado hoy podrían parecer una promesa que nunca se ha cumplido. ¿Por qué? Porque los pobres siguen clamando. Los vemos por todas partes. Los oprimidos y los presos siguen gimiendo. Y además porque ni siquiera los cristianos sabemos vivir a fondo la misericordia de Dios anunciada por Jesús. Pero Jesús la ha llevado a cabo. Y página tras página, el Evangelio de Lucas nos da testimonio de ello. Luego, Lucas narra este acontecimiento para que, leído en el hoy de cada liturgia, de cada asamblea cristiana, no ya en las sinagogas, sino en nuestros templos cristianos, en cada una de nuestras pequeñas y grandes comunidades, para que resuene como una palabra que reclama el ser llevada a cabo por cada uno de nosotros, por cada cristiano, por toda la iglesia. Y yo pregunto, ¿será que somos conscientes de que cuando se proclama la palabra de Dios contenida en la Biblia, en la Escritura, a nosotros nos corresponde la tarea de llevarla a la práctica, de llevar a cabo esta misión? Cada palabra es una misión, es un don y una misión de parte de Dios. Y hemos visto cómo al final de su proclamación de la palabra en la sinagoga de Nazaret, ¿qué hizo Jesús? Enrolló el texto y lo entregó al servidor, al ministro. En griego se dice hiperetes, al ministro, al servidor. El mismo término con el que habíamos comenzado el texto, al comienzo del Evangelio de Lucas 1:2. A los evangelizadores, a los servidores de la palabra. Hipereta y tu logo, dice Lucas 1:2. Y aquí dice que Jesús le entregó este rollo al ministro, al servidor de la palabra. Pues conectando los dos pasajes que tenemos hoy, podríamos decir que de la misma manera Jesús pasa su palabra a sus discípulos y servidores de todos los tiempos, a ti y a mí, así como también les pasa el pan de la Eucaristía. Como se dice en Emaús, después que les ha pasado la palabra en el camino, en Emaús en la cena, parte el pan y se los da. Lucas 24:30. Y yo les digo hoy, se los digo con cariño, solo si recibimos esta palabra que está en el libro, solo si lo desenrollamos y lo leemos, si no lo dejamos ahí guardado y cerrado, solo si lo acogemos y lo hacemos realidad, hacemos que esta palabra se haga viva, vida en nuestra existencia, solo entonces así llegará a nosotros el hoy de la salvación.